Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 dice de la manera siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El tema que quiero compartir con todos ustedes en esta noche tiene por título: la familia según el diseño de Dios. La Biblia dice que después de la creación, Dios hizo al hombre y Dios hizo la mujer y los bendijo y les dio un mandato de tener hijos para que vivieran y disfrutaran del lugar hermoso que Dios había creado para ellos y para sus futuras generaciones. Me estoy refiriendo al huerto del Edén. De esta manera Dios instauraba en ese momento la primera y más importante institución. Desde ese momento estaba instaurada la familia. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Es un pacto de compromiso para toda la vida. Este es el diseño de Dios para la familia. Este es el diseño original de Dios para la familia. Pero como expresamos al inicio, el enemigo de las familias, Satanás, el enemigo de las familias, ha intentado quebrantar ese diseño. Ha intentado hacerle daño a ese diseño. Por ese motivo, hoy en día hay familias que no son felices. Cada día vemos menos familias felices, familias destruidas. Es lamentable, pero he escuchado estadísticas que de cada 10 matrimonios, el 6% o 6 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio antes de los 2 años. Sin duda son estadísticas alarmantes, estadísticas lamentables, porque Satanás no quiere ver feliz a la familia. Él va a intentar destruir el diseño de Dios. Si cuando algo anda mal en mi impresora, yo no voy a buscar el manual de la televisión. Cuando algo anda mal en la impresora, yo busco el manual de la impresora, porque allí están las instrucciones para yo solucionar ese problema. ¿Qué le quiero decir con esto? Que lo mismo sucede con la familia. Cuando ya no podemos humanamente, con nuestras propias fuerzas, el hombre debe irse al manual. El hombre debe irse al Creador, que es Dios, para que pueda solventar sus situaciones, para que pueda tener paz, para que pueda lograr sus objetivos y restaurar su familia. ¿Sabe? Hace muchos años leí algo que llamó mi atención. Era un jovencito y en una revista leí acerca de un hombre que iba en su vehículo y aquel vehículo de repente se detiene. Comenzó con una falla y se detuvo. El hombre, a pesar de que tenía conocimiento de vehículos, permaneció por 2 horas en ese lugar y no podía dar con la solución del problema que tenía aquel auto. Después de 2 horas pasó alguien, se detuvo, bajó del auto y se le acercó y le pidió que abriera la capota de aquel carro nuevamente, y en un momento hizo que el carro encendiera. Aquel hombre estaba sorprendido y decía: yo tengo conocimiento de esto, pero es impresionante que no pude resolver nada. ¿Cómo hizo usted para resolver la situación que tengo con mi vehículo? Aquel hombre se presentó y le dijo: mucho gusto, yo soy Henry Ford. Le dio la mano y se fue de aquel lugar. ¿Quién es Henry Ford? El diseñador, el creador de aquel vehículo. Por eso lo conocía a la perfección, por eso sabía cuál era el defecto o cuál era la falla que había presentado en ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos conoce.
Dios conoce tu vida, Dios conoce tu familia. Y cualquier situación que tú puedas estar viviendo, déjame decirte que el Señor tiene una salida. El Señor conoce el lugar donde tú necesitas abrir tu corazón para que Él lo llene. Dios conoce cuál es la circunstancia que tú estás viviendo y Él va a tomar el control y Él va a bendecir tu vida porque Él te conoce, Él te diseñó, Él te creó. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Si tenemos interrogantes sobre cómo guiar a la familia, vamos a la palabra de Dios. Si tenemos dudas, vamos a la palabra de Dios. Dice el libro de 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El diseñador, el que nos creó, Él nos dejó también las herramientas necesarias para que nosotros pudiéramos salir adelante, para que nosotros pudiéramos vencer aún en momentos de vicisitudes. Bendito sea el nombre del Señor. No obstante, a pesar de todo esto, Satanás siempre va a querer distorsionar el diseño bíblico. Siempre se va a levantar para distorsionar el diseño bíblico. En este pasaje vemos en Génesis capítulo 3 cómo la serpiente engañó a la mujer. Y no solo engañó a la mujer, sino que luego ésta le dio a Adán del fruto que Dios le había dicho que no tomara. Y ambos tomaron, y por este motivo ambos fueron sacados del huerto, del lugar que Dios había dispuesto para ellos. Eso significa que ya había cesado a causa del pecado la relación con Dios. Eso significa que ya se había agrietado, que se había roto la comunión con el Señor. Pero Dios en su infinito amor hacia el hombre, Dios en su infinita misericordia hacia el hombre, en medio de ese momento tan doloroso, en medio de ese momento tan lamentable, Dios deja un mensaje de esperanza. Dios deja una salida. La serpiente recibiría un golpe mortal que vendría de la simiente de la mujer, refiriéndose a Jesús, refiriéndose al Hijo de Dios que vino para traer salvación y vida eterna a toda la humanidad que había caído a causa del pecado. Por eso dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 que Dios ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, el hombre inspirado por Satanás siempre va a querer ir en contra de lo que Dios ha establecido, de ese diseño original, de la familia, de papá, de mamá, de sus hijos, de todo lo que esto conlleva. Y va a utilizar marionetas si son necesarias, va a utilizar gobiernos, va a utilizar personajes de la farándula, personajes del espectáculo, va a utilizar todo lo que sea posible para destruir el diseño original de Dios. Y esto ha traído una ideología que está haciendo daño a las naciones de la tierra. Dichas ideas tomaron fuerza, se hicieron públicas en la mayoría de los países hasta la actualidad. La llamada ideología de género pretende ser aprobada por todos los países a nivel mundial, añadiendo la adopción de niños por parejas homosexuales con las consiguientes secuelas para los menores. Esto no es un juego. Satanás no está jugando. Esta ideología no está jugando y está tomando terreno, está tomando posesión en contra de la familia. Y no solamente esta ideología de género, sino que esto va más allá e incluye muchas cosas. Incluye la legalización del aborto, trayendo dolor, sufrimiento y tristeza a muchas familias. Cuando yo hablo de la legalización,
del aborto incluida en esta ideología de género. Me refiero a que no va a haber autoridad alguna que le impida a cualquier jovencita quitarle la vida al fruto de su vientre. Nosotros desaprobamos el aborto, desaprobamos esa práctica satánica que es contraria a la palabra de Dios. En el Salmo 139, versículo 13 dice: porque tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Así que los abortistas desafían a Dios. Los abortistas no solamente desafían a Dios, sino que van a destruir la vida sin importar sus consecuencias. Llamaba mi atención, en Argentina veía un programa y una joven argentina, una activista del aborto que quedó en estado, murió practicándose un aborto en esta nación argentina. Es lamentable, pero a este punto ha llegado Satanás para destruir el diseño original, para destruir a la familia. No solamente el aborto, no solamente la ideología de género, existe también la negación a tener hijos. Y eso va en contra de la familia. Dios le dijo al hombre, o le dio al hombre el mandato de fructificarse. Pero una de las corrientes actuales es el control de la natalidad. Es el control de los nacimientos. En Asia, por ejemplo, es limitado la cantidad de hijos que una familia puede tener. En el continente europeo, por ejemplo, esto se está convirtiendo en una ley no escrita, pero que es una realidad. Estoy hablando del continente europeo. Una muestra de ello son varios presidentes de naciones europeas que no tienen hijos, así como usted lo está escuchando. Y se han convertido en un ejemplo de progreso. Escuche bien, se han convertido en un ejemplo de progreso para muchos jóvenes desorientados que van a seguir sus pasos, lamentablemente. Hay un artículo con fecha de mayo 25 del año 2017, que llamó mucho mi atención y quiero traerlo a colación en esta noche. El título de este post es: los líderes europeos sin hijos nos hacen ir como sonámbulos hacia el desastre. Y quiero compartir un poquito de esto. El periodista analiza el futuro que le espera a las naciones europeas en cuanto al problema de que las parejas no desean tener hijos, expresando en sus primeros párrafos lo siguiente: nunca hubo más políticos sin hijos liderando Europa que hoy. Son modernos de mentalidad, tienen una mentalidad abierta y saben que todo termina en ellos. En el corto plazo, no tener hijos supone un alivio, ya que significa que no hay gastos de familia ni sacrificio. Esto es una ideología con fuerza en Europa. Esto es una ideología que tiene mucha fuerza en países europeos. Escuche bien. Ninguno de los líderes más importantes de Europa tienen hijos. Puedo mencionar la canciller de Alemania, el primer ministro de Holanda, el presidente de Francia y los primeros ministros de Suecia, Luxemburgo y Escocia. No hace muchos años, en una cumbre europea se presentó el presidente de Luxemburgo y tomaron la foto de todas las primeras damas. Y la primera dama de Luxemburgo era un hombre, porque el presidente de esta nación estaba casado con un hombre. Ya no existe el retrato familiar en estos lugares. Ya no es importante el retrato familiar. La familia no tiene la importancia que debe tener en estas naciones, porque la ideología de género, esa ideología atea, esa ideología satánica viene en contra de la familia. La Biblia, por el contrario, celebra los matrimonios que tienen hijos, pues herencia de Jehová son los hijos. Las falsas enseñanzas acerca de la educación de los hijos también es un dardo
al diseño original de la familia. Todos sabemos que en nuestros días se divulgan ideas falsas acerca de la educación de los hijos, desde el ateísmo en todas sus formas hasta la llamada ideología de género, que pretende distorsionar las ideas que respecto al sexo se les enseña. ¿Por qué vemos a la ONU con una ley de educación sexual integral para imponerla en todas las naciones? Porque esta es una ley que va directamente al niño, a las futuras generaciones. Ellos quieren tomar las futuras generaciones. Ellos quieren perturbar la familia, dañar la familia. ¿Y qué significa esto? Significa que a tus hijos de 5 o 6 años en un colegio se les puede decir, se les puede dar una clase y decirles que ellos pueden decidir si quieren ser hombres o quieren ser mujeres. Donde se le dice al niño, aunque seas niño, si quieres ser mujer, puedes hacerlo. Y le quita autoridad a los padres. Y muchos padres se pueden meter en problemas muchas veces cuando todas estas cosas sean aprobadas. Cuando Satanás, a través de parlamentos, a través del poder económico, a través de los gobiernos, comienza a implementar todo esto. Hay padres que pueden meterse en problemas. Es decir, que nosotros tenemos la responsabilidad, antes que otros lo hagan, de amar a nuestra familia, de velar por nuestra familia, de velar por nuestros hijos, de enseñarles la palabra, de incluirlos en la palabra, antes que sea demasiado tarde, porque el enemigo no está jugando. Las relaciones familiares deben ser armoniosas, basadas en el amor y en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es muy importante. No podemos obviar a Dios de nuestras vidas. No podemos sacar a Dios de las familias. Y es lamentable, pero al principio decía que cada vez hay menos familias felices a causa del enemigo. De tal manera que debemos levantarnos en el nombre del Señor para ser de bendición a nuestras familias. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay hábitos que no podemos obviar. No podemos obviar la Biblia, la palabra del Señor. No podemos obviar la oración. Debemos estar dispuestos a cooperar unos con otros para la mutua edificación de la familia. Tenemos que educarnos en la palabra de Dios. Tenemos que ir a las iglesias. Tenemos que adorar al Señor. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a adorar al Señor. Padre que me estás escuchando, dale lugar a Dios en tu vida. Abre espacio en tu familia para el Señor. Si sientes que ya no puedes, si sientes que todo se viene abajo, dale lugar a Dios en tu familia. Hay múltiples ejemplos de personas que recibieron una sólida educación cristiana y luego se destacaron en su vida profesional, se destacaron en su vida familiar, pero también ocurre lo contrario. Hay hijos de hogares disfuncionales que resultaron en delincuentes, que resultaron en un desastre para la sociedad y solo trajeron dolor y sufrimiento para sus familias. Por eso, Padre que me estás escuchando, es tiempo de darle lugar a Dios en nuestras familias. Frente a las ideas malignas, frente a las ideas actuales del enemigo, las familias cristianas deben ser un punto de referencia. Solo Dios nos puede guiar y dirigir a aquellas familias que vengan sin una orientación certera y por un camino sin esperanza. Para concluir, yo quiero decirte, Padre que me estás escuchando, madre de familia que me estás escuchando, joven que me estás escuchando, hay una salida en Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Las familias de la tierra no están perdidas. Las familias de la tierra tienen esperanza. Aunque parece que todo se viene encima, aunque parece que se están desboronando, aunque parece que están tomando terreno todas estas ideologías, porque hallan su fuerza en los gobiernos, en los parlamentos, en la economía. Y hoy en día se siguen aprobando leyes en contra de la familia, aunque parece que todo está perdido. El diseño original de Dios va a prevalecer.
Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Las puertas del infierno tienen un límite. Y ¿sabes qué? El poder de Jehová Dios se va a manifestar y nos va a dar la victoria. Porque Él nos ama y Él es nuestra fortaleza. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre.